Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Un servidor, Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. No se quedaron ahí nada más las palabras de este escritor peruano, Vargas Llosa, en el que había comentado que no le gustaba cómo el presidente de la República, según atacaba a estos medios de comunicación. Tal parece que no quedó ahí. Ahora reaparece en esta entrevista con el mismísimo Carlos R. de Mola. Y ahorita van a ver ustedes cómo pues le dieron duro y dale, despotricando contra el gobierno federal. Pero, ¿cuál es el motivo de este dolor? ¿Por qué es que está tan resentido? Pues aquí se los vamos a presentar. Vámonos con el intro del video y nos vamos de lleno con toda esta información. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Así es, mis estimados pregoneros, antes de iniciar con la nota, si es de su agrado, apóyanos con el like, compártela para que pueda llegar a más gente. Y si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente te pedimos tu apoyo con esa suscripción. Y señores, pues a darle con todo. En su momento el presidente de la República había había aplicado, o mejor dicho, que nunca iba a aplicar el 33, haciendo alusión al artículo 33. Y en uno de ellos había puesto como ejemplo que hace muchos años Vargas Llosa dijo que aquella frase de que México era la dictadura perfecta se tuvo que ir de madrugada o al día siguiente, y ni siquiera él lo dijo primero. Eso es lo que había dicho el presidente de la República, pero haciendo alusión al artículo 33, cita lo siguiente: los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Para que ustedes vean que aquí en México no existe, pues ahora sí que esa represión, y sobre todo la libertad de expresión, pues está más que dada. Aunque seas extranjero, puedes hablar sin ningún problema. Pero esto que dio a conocer en su momento el presidente de la República, tal parece que le dolió mucho a Vargas Llosa, que ahora reaparece, no solamente con esas palabras. Ahora, en esta entrevista con Carlos R. de Mola, escuchen en su momento qué había dicho el presidente. Podrá ser Diego Fernández de Ceballos o Claudio X González o Vargas Llosa, todos van a ser respetados. No hay persecución. Yo no sé por qué el del Vox nada más estuvo unas horas y se fue. Si yo quería que estuviese cuando menos una semana aquí con sus amigos. Y nunca hemos aplicado el 33, ni se va a aplicar. Cuando Vargas Llosa vino en tiempos de Salinas, invitado por el finado Octavio Paz, y dijo aquella frase de que México era la dictadura perfecta, yo creo que se tuvo que ir en la madrugada o al día siguiente, pronto. Y ahí salió el finado Paz a decir que no coincidía con él, que no era la dictadura perfecta, que se podía hablar de una dictadura imperfecta, una democracia imperfecta. Pero eso era antes, con el autoritarismo que había. Ahora no es eso de que México, dictadura perfecta. ¿Saben quién lo dijo primero? Turner, en el libro de México Bárbaro. Sí. Bueno, pues esto tal parece que le dolió bastante a Vargas Llosa,
que dicho sea de paso, el primer argumento que dio a conocer, como ya ustedes vieron el día de ayer que estuvo en tendencia, no me gusta que Andrés Manuel López Obrador los ataque. Vargas Llosa sale en defensa de la prensa chayotera, así tal cual. Y el mismo, Carlos Loret de Mola había dicho en sus redes sociales, Vargas Llosa, vean ustedes nada más, dice contundente, López Obrador se quiere reelegir sin duda alguna. Y habla de cómo México no se está dejando. ¿Cómo ven ustedes? Fíjense ustedes, no, porque ya lo dijo el escritor peruano, ya es una realidad, ¿no? No, pues si ya les vino a dar cabida a esta oposición. Y como bien lo dice también aquí Julio Astillero, que dicho sea de paso, el día de ayer les presentamos, ahí en nuestro canal Alternos Pregoneros de la 4T, les invito ahí que también nos sigan, subimos noticias todos los días. Pues había atacado directamente a Aguilar Camín, hablando de esta situación en donde la prensa antes pues era papachada directamente a este personaje y Enrique Krause. A esto vino Vargas Llosa a México, a tratar de avivar a la alicaída posición y a intentar darles narrativa. López Obrador se quiere reelegir sin duda alguna. Vargas Llosa, aquí, vean ustedes, con el mismísimo e impresentable Carlos Loret de Mola. Escuchen ustedes. En entrevista a don Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Don Mario, muchísimas gracias por hacernos un gusto. Tengo que preguntarle quién es, a la mitad de su gobierno, quién es Andrés Manuel López Obrador. Bueno, yo siempre he pensado que es un populista. Siempre he pensado, lo dije cuando él era candidato, y creo pues que ha demostrado que es un populista, ¿ah? De verdad. No me diga que no es cómico, absurdo, a estas alturas, pedirle a España que pague los costos de lo que fue la conquista de México. Es algo completamente disparatado, no tiene pies ni cabeza, sobre todo cuando se ve la condición de los indios en América Latina. Ningún país, ni México, ni Guatemala, ni el Perú, ni Bolivia, ha asumido la responsabilidad de darles a los indios el estatus social, económico que deberían tener. Ninguno. Todos los países los seguimos discriminando, los seguimos explotando. Se llenan de adjetivos los discursos. Entonces, mire, realmente la iniciativa del presidente no tiene realmente sentido y es pues una manifestación puramente populista, ¿no? ¿Qué es un populista a la latinoamericana? Mire, porque hay quien dice, bueno, pues sí, soy del pueblo, soy un hombre del pueblo y me interesa lo populista. Incluso el Barack Obama en populismo, un momento dijo, yo soy populista, a mí que me digan populista. No, el populismo no tiene nada que ver con el pueblo. El populista es una exageración, es un hombre que exagera, que de alguna manera utiliza, digamos, imágenes que son fácilmente adulterables cuando llegan al pueblo. Yo diría que, digamos, que miente. Es un oportunista, básicamente, el populista, ¿no? Utiliza siempre imágenes que tienen la posibilidad de desnaturalizarse ante el pueblo y representar cosas muy distintas de las que representan en la realidad. En este caso, por ejemplo, digamos, España, de alguna manera, afectó tremendamente a las culturas que existían en América Latina. Hay que decir que estas culturas estaban también profundamente corrompidas entre ellas, ¿no es cierto? Bueno, pero nos trajo cosas que son muy importantes, nos trajo un idioma, unificó, gracias al español, países donde se hablaba por lo menos 1.500 lenguas, y algunos filólogos dicen que hasta 5.000, ¿no? Bueno, pues imagínense lo que hubiera significado para América Latina seguir hablando 1.500 lenguas. Entonces, la religión, muchísimos latinoamericanos son religiosos. Yo no soy religioso, pero digamos, muchísimos latinoamericanos, y probablemente una mayoría, son religiosos y son cristianos. ¿Y quién trajo esa religión? Y además, es muy importante porque España nos vinculó a Europa, y Europa es el centro de la cultura universal. Europa nos produjo la libertad, Europa nos produjo la democracia. Hombre, yo creo que el liberalismo ha enriquecido enormemente la democracia, permitiendo, digamos, esa igualdad de oportunidades que es tan importante para la democracia, para el que haya un punto de partida común entre gentes que tienen pues distintas, que representan económicamente cosas muy distintas, ¿no? ¿Y no será que el presidente de México haya quedado muy satisfecho de usar estos valores importados de Europa como la libertad y la democracia y que una vez en el poder... Me ha atacado varias veces, ha dicho que el triunfo de Castillo era mi derrota, lo que es desgraciadamente es verdad, sí. Yo creo que el triunfo de Castillo en el Perú es un desastre para mi país, pero bueno, digamos, dicen que ha sido así. Yo tengo la impresión de que las elecciones fueron adulteradas, pero tuve que hacer uno vota pues con lo que existe.
y yo voté por el mal menor que representaba a Keiko Fujimori, ¿no? En fin, bueno, ha ganado Castillo y los estragos han comenzado ya en el Perú, ¿no? Cuando surgen estos disparates, como lo de España, en el fondo buscan distraer, entretener a la opinión pública para que no se metan los Claro, y temas de además fondo. ganar popularidad, digamos, es una manera fácil de ganar popularidad. Pues esto, sí, España conquistó América. Hubo mucha violencia, desde luego que hubo mucha violencia. Eran los tiempos en que los conquistadores eran muy violentos. Entonces, eso no se podía evitar, ¿no? Además, el señor se llama López Obrador, yo me llamo Vargas Llosa, somos todos descendientes de españoles. Entonces, pues no conviene escupir sobre los antepasados de uno mismo. No tiene realidad, es algo que no representa, digamos, un problema real, ¿no es cierto? La manera en cómo ha expandido su poder el presidente de México llega a un punto central cuando plantea la revocación de mandato, una figura absolutamente nueva para México. Sí, El próximo y que además año, es anticonstitucional, ¿no es cierto? ¿Qué piensas? Entonces, no ha sacado los suficientes votos como para que esa propuesta anticonstitucional tenga éxito. Yo creo que es muy interesante que el pueblo mexicano no le haya dado esa facultad de reformular la Constitución de tal manera que pueda hacerse reelegir, ¿no? ¿Usted cree que López Obrador se quiera reelegir? Yo creo que se quiere reelegir, como todos los presidentes, prácticamente todos los presidentes quisieran ser reyes, con algunas excepciones quizá, pero López Obrador se quiere reelegir sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ahora, yo espero que los mexicanos no se lo permitan, ¿no? ¿Va para una dictadura, México? No, yo creo que no. Creo que el contexto mexicano no está para una dictadura como la que ejercía el PRI, por ejemplo. No, yo creo que no. Creo que en México hay suficiente conciencia democrática en sectores muy amplios del país. Y digamos, esta manera de votar en la última elección para mí es un síntoma de esa toma de conciencia. ¿Cuántos años del PRI? ¿Fueron 80 años? 80 años, pues imagínense. Yo creo que eso crea unos resortes contra las dictaduras. México tiene un músculo que va a resistir ese apetito. Yo creo que el presidente dice que no se va a reelegir, que no se es va a muy, reelegir. muy importante que México sea un país democrático, es el país más grande en el que se habla el español. Las cosas que ocurren en México tienen una repercusión inmediata en el resto de América Latina. Entonces, bueno, que el presidente, pues, en los 200 años de la independencia, invite a un presidente cubano a que venga a pronunciar un discurso, tampoco tiene mucho sentido, ¿no es verdad? También es una cosa populista, francamente de mal gusto, me pareció. Sí. ¿Qué nos dice de sus amores? ¿Qué nos dice de López Obrador que le tienda la alfombra roja al heredero de la dictadura cubana, que lo haga también con Nicolás Maduro? No me parece que son gestos populistas, son gestos... No, él no quiere imitar a Cuba, clarísimamente. México no está en condiciones de ser una segunda Cuba, ni muchísimo menos. Yo creo que el grueso de los mexicanos lo resistiría. Pero entonces hace pequeños gestos que lo colocan en lo que él cree que es la buena dirección de la historia. Yo creo que es la mala dirección de la historia, ¿no? Pero él cree que es la buena dirección de la historia. ¿La dictadura? Y entonces, sí, él invita a los cubanos, él dice que que Cuba tendría que figurar dentro de las cosas más preciosas que han ocurrido en la historia. Eso ha dicho él. Eso ha dicho, me parece que no es exacto como lo cito, pero digamos, me parece que va en esa dirección las cosas que ha dicho. Pues con esas cosas yo no puedo estar de acuerdo, ¿no? Fíjate, esas cosas me revuelven enteramente. Yo no creo que Cuba represente una de las mejores cosas que han ocurrido en la historia. Yo creo que es una de las peores cosas que le han ocurrido al pueblo cubano, que le ha ocurrido a América Latina, ¿no? ¿Nos debe dar pistas a los mexicanos esta suerte de seducción que tiene, este apapacho a los autócratas, a los dictadores, de que el propio López Obrador es un aspirante dictador? Bueno, yo no creo que le permitan a los mexicanos ser un dictador. Creo que lo van a contener, que No, me lo refiero a lo que él van a quisiera. obligar, digamos, a actuar dentro de una cierta legalidad. No es tierra de dictadores México. Ya México es demasiado poderoso, demasiado grande, está demasiado presente entre lo que son las grandes democracias. Entonces, sería muy, digamos, imprevisible que le permitieran a López Obrador convertirse en un dictador, ¿no? Yo creo que es lo que él representa, es un líder populista, es un líder claramente populista. Bueno, se ve limitado dentro del populismo, porque todavía existen leyes democráticas en México que está obligado a respetar, quiere cambiar esas leyes. Bueno, pues digamos, espero que los mexicanos no se lo permitan, ¿no? A ver si no pasamos de la dictadura perfecta a la dictadura más democrática del mundo, ¿no? Espero que no. Yo creo que México se orientó en una dirección democrática y que no va a permitir
que se convierta México en una dictadura a través de un líder populista. Yo creo que eso va a ocurrir. En alguna época existió el temor de que fuéramos en la ruta de Venezuela. ¿Cree que ese temor ha quedado conjurado? Pues yo creo que ha quedado conjurado, digamos. Ya no fue Venezuela. Es más verbal que real. Hay la idea de que México quiere otra vez resucitar el Grupo de Puebla, un grupo de demagogos absolutamente desconocedores de la historia moderna. Bueno, pues así se tornó toda esta entrevista. Como ustedes pueden ver, entre la manera en como siempre se ha expresado este señor Carlos Loret de Mola, como ya sabemos, sus preguntas, sus aseveraciones en torno a dar o crear amarillismo, diciendo que México pudiera ser una dictadura, él contestando de que los mexicanos no se lo van a dejar, pero dando a entender de que si por él fuera, haciendo alusión al presidente, pues sí sería así. Lo único que escuché, no sé si ustedes también se percataron, y lo único congruente en todo esto que pues estaban externando, era que los mexicanos sí se hartaron de esos 80 años del PRI. Ahí sí se vivía una verdadera dictadura, y obviamente, pues gracias a la democracia, pudimos salir de eso. Y también pues lo del PAN, porque sabemos que son junto con pegado, es lo mismo. Entonces, por favor, así la situación. Así tal parece que es como se siente a gusto tanto Loret de Mola como el mismo señores, con esta oposición. ¿Qué se puede esperar? Así es la manera con este tipo de personajes. Y sí, tanto Vargas Llosa como Carlos Loret de Mola, pues así hicieron de la suya. En fin, pero espero que la información haya sido de su agrado. Es bueno estar informados de todo lo que acontece, de todo lo que dicen, para que pues no caigamos en ese tipo de amarillismo y en ese tipo de fake news. Aquí un servidor se los presenta claramente, sin cortes, sin ninguna alteración, para que ustedes también puedan opinar respecto a esta situación. Nos vemos hasta la próxima, señores. Un servidor y amigo Irwin Rodríguez. Que sigan pasando un bonito día. Nos vemos y recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Hasta la próxima.